Mi nombre es F.A. Delgado. Tengo 36 años, soy una sargento primero condecorada con 15 años en operaciones especiales a mis espaldas, incluyendo 3 misiones en Oriente Medio y 2 menciones por acciones de las que nunca hablé después. Hablo 4 idiomas, pero el que domino con mayor perfección es el silencio. Aquella mañana, el campo de tiro vibraba con el calor y la testosterona. Era una jornada de entrenamiento conjunto, aspirantes a fuerzas especiales, infantería e incluso algunos oficiales de rotación. Mi unidad había sido integrada sin placas de identificación ni presentaciones. El mando lo llamaba evaluación cruzada. Yo lo llamaba puro teatro. Vestía una camiseta reglamentaria, pantalones de combate y ninguna insignia. Nada en mí llamaba la atención, salvo que mi nombre aparecía el último en la lista. Delgado. Cuando lo leyeron en voz alta, algunas cabezas se giraron. Una de ellas pertenecía a mi padre. Hacía 5 años que no me ponía la vista encima. No desde el día en que me alisté. Soldadito de poca monta, se burló, con una risa lo bastante fuerte como para que se oyera. Ni siquiera pudiste superar el núcleo de idiomas. Eso no era exacto. Yo elegí marcharme. Pero la verdad nunca tuvo mucho peso para él, solo importaba el control. Los más jóvenes captaron su tono y rieron con él, tomándolo como una invitación abierta. Alguien incluso bromeó diciendo que deberían dejarme disparar solo por entretenimiento. No dije nada. Sin discusiones, sin correcciones. Simplemente caminé hacia la calle más alejada de todos los demás. La calle 7. Sin ocupar, aislada, exactamente como yo prefería. Apoyé el M24 sobre el banco. No era un fusil cualquiera. Era el que me había acompañado en Alepo, una ciudad que retenía la sangre y la arena mejor que cualquier registro escrito. Mis dedos recorrieron el metal como quien saluda a un viejo compañero. Los 3 primeros disparos restallaron juntos y centrados, un solo orificio. Sentí cómo cambiaba el ambiente. Los siguientes 5 impactaron justo en el centro, sin desviación alguna. Mi respiración se mantuvo acompasada, con el ritmo fijado. Para cuando el 10º cartucho salió de la recámara, ya nadie hablaba. 20 disparos después, el récord que se había mantenido en este campo durante 23 años, establecido por un francotirador de infantería de marina llamado Monteagudo, fue destrozado por una mujer a la que su padre aún consideraba una decepción. Al terminar, bajé el fusil con cuidado y me remangué el brazo izquierdo. No por teatro, sino porque el sudor me irritaba la piel bajo la tinta, un viejo tatuaje, un emblema de la unidad Delta con una designación cifrada. No era decorativo. No era reciente. Me lo había ganado. El comandante del campo, un hombre que antaño dirigió operaciones de rescate conjuntas en Kondar, dio un paso al frente. Su mirada bajó hacia mi antebrazo. Se puso rígido. Un momento, ¿es ella la legendaria tiradora de la Operación Espejo de Viento? Susurró. Y aquel fue el momento en que sus expresiones cambiaron, de la curiosidad a la incredulidad, y luego a algo parecido a la vergüenza. Incluso mi padre palideció. No pronunció ni una palabra, tal como yo había aprendido de él en su día. Sostuve su mirada, la de mi padre, por primera vez en años. No como su hija. No como la niña a la que despreció a los 13 años por negarse a cambiar el árabe por el latín. No como la joven a la que retiró la palabra por elegir los equipos de acción directa en lugar del cuerpo diplomático. Me enfrenté a él como alguien que había sangrado por cada centímetro de su credibilidad. Por cada cicatriz, por cada galón. No quería su disculpa. Necesitaba que fuera testigo. Años atrás, me dijo que hablar con los enemigos en árabe no era heroico. Dijo que estaba desperdiciando mi inteligencia. Le dijo a mi hermano durante una sesión informativa de rescate, frente a toda una sala llena, que los soldados de verdad no hablan, aprietan el gatillo. Pero yo había hecho ambas cosas. Y cuando llegó el momento, 12 operadores especiales, hombres que solo me conocían por la leyenda de mi puntería,
se levantaron y se giraron hacia mí antes que los altos mandos. En mi último ascenso, se cuadraron ante mí. No ante la bandera. Mi padre se sentó entre el público y observó cómo se desarrollaba todo sin decir una sola palabra. Aquella fue su forma de admitir que se había equivocado, optando por no inventar una excusa. Por una vez, se mantuvo en silencio. Y el silencio de un hombre como él resonó más fuerte que cualquier discurso. De vuelta en el campo de tiro, nadie se me acercó al principio. Aún estaban asimilando el peso de lo que habían presenciado, pero su silencio había cambiado. Ya no era de burla. Era de reverencia. El mismo joven que había bromeado con dejarme disparar por diversión se giró hacia su compañero y susurró: ¿Has visto esa agrupación? Su amigo respondió: eso no fue solo habilidad, fue disciplina. Y tenían razón. Esto no fue suerte. No fue ningún accidente. Esto fue ganado centímetro a centímetro, fracaso tras fracaso. No a pesar del silencio, sino gracias a él. Mientras recogía mi equipo, mi padre finalmente dio unos pasos en mi dirección. No dijo mucho, solo una frase. ¿Sigues siendo esa niña callada, eh? Cerré la cremallera de la bolsa y me erguí cuán larga era. No, dije. Soy la mujer que hizo hablar al silencio. Pasé por su lado y no miré atrás, porque esto no se trataba de su vergüenza. Se trataba de reclamar la calle donde una vez me dijeron que no tenía lugar. La calle 7, donde la soldadito de poca monta los hizo callar a todos apretando una sola vez el gatillo. Donde el silencio se convirtió en su propia forma de justicia. Y donde mi historia, por fin, dejó de pertenecerle a él. Nací en una familia que no se limitaba a servir en el ejército. Vivían dentro de él. Mi abuelo luchó en Corea. Mi padre comandó unidades en el Golfo. Mi hermano fue directo a la academia militar y salió pulido, prometedor y perfectamente alineado con todo lo que el apellido Delgado representaba, al menos a ojos de ellos. Y luego estaba yo. La más joven. La única hija. La excepción. Nadie lo decía directamente, pero la expectativa fue clara desde el momento en que pude leer un mapa y cargar mi propia mochila. Los chicos sirven, las chicas se quedan calladas. Mi padre nunca me puso la mano encima. No tenía por qué hacerlo. Su silencio causaba más daño de lo que los gritos jamás podrían. Cuando desaprobaba algo, el aire se volvía más frío y la casa se quedaba más callada. Todos aprendimos a medir la temperatura de una habitación por la tensión de su mandíbula. Nunca me quiso de uniforme. Repetía la misma frase cada vez que alguien bromeaba sobre mi alistamiento: el combate no es lugar para mujeres, dejen eso para los hombres. Nunca lo decía a gritos, pero era absoluto, como todo en lo que creía. Lo soltaba de la misma forma en que la gente afirma que la gravedad existe o que el fuego quema. Como si el debate no tuviera asiento en la mesa. Cuando le dije que me había alistado, estábamos cenando. Él estaba trinchando carne asada, uno de esos rituales dominicales silenciosos que parecían ceremonias. Mi madre pasaba el pan. Mi hermano pedía más patatas. Desdoblé el papel lentamente y lo deslicé por la mesa. Él no lo miró. No habló. Simplemente dejó el cuchillo y se puso de pie. Salió de la habitación sin decir palabra y no volvió a dirigirme la palabra en 6 meses. Mi madre intentó amortiguar el golpe, pero ella no era el puente entre nosotros. Era una cuerda demasiado tensa. Me susurraba cosas como: solo dale tiempo, o él viene de una generación diferente. Pero yo no buscaba comprensión. Estaba pidiendo ser vista. No me alisté por rebeldía. No lo hice para vengarme. Lo hice porque ese era mi lugar. La primera vez que sostuve un fusil, sentí una claridad absoluta, como si todo lo que me habían dicho que no fuera de repente tuviera sentido en mis manos. No era imprudente. Era comedida. No era emocional. Era consciente. No tenía hambre de caos. Entendía el orden.
Dicen que algunos están hechos para la guerra. Yo no. Pero estaba hecha para el servicio, para decisiones precisas, para el liderazgo silencioso, para esa clase de valor que no busca aplausos. Mi hermano me escribió una vez durante la instrucción básica para felicitarme. Pero incluso sus palabras parecían filtradas, como si no estuviera seguro de si debía admirarme o dirigirme a otro lado. Mi padre nunca llamó, nunca escribió, pero se aseguró de que mis registros médicos y mi rendimiento en el entrenamiento fueran supervisados. Mi oficial al mando me lo dijo en privado. Él está vigilando, me dijo. Solo que no de la forma que tú crees. Fue entonces cuando lo entendí. A mi padre no le molestaba que llevara el uniforme. Le molestaba que lo llevara mejor de lo que él había previsto. Y ahí, más que en cualquier otro sitio, fue donde comenzó de verdad la guerra entre nosotros. No una guerra de balas, sino de linajes y expectativas. Y el sonido de una hija negándose a seguir siendo pequeña. Mi hermano Alejandro era el chico de oro. Nunca tuvo que competir por la atención, se la entregaban antes incluso de que la buscara. Era más alto, más ruidoso, encantador de esa forma predecible en que suelen serlo los oficiales. Siempre impecable, siempre pulido, siempre sonriendo en los momentos exactos. Se graduó en la academia con honores, entre los 10 mejores de su promoción, fue ascendido rápidamente al mando de infantería, apareció en materiales de reclutamiento y fue elogiado en las cenas familiares incluso cuando no estaba presente. Mi padre lo llamaba un líder nato, como si los demás fuéramos meras sombras proyectadas por su luz. Y luego estaba yo. No estaba callada porque no tuviera nada que decir. Estaba callada porque nadie escuchaba. Cuando me alisté, empecé en logística, empaquetando cajas, gestionando suministros, transportando equipo a lugares que la mayoría de la gente no sabría situar en un mapa. No era glamuroso y, desde luego, no era respetado. Pero me enseñó dos cosas que darían forma a todo lo que vino después: precisión y paciencia. Memoricé cada número de serie de cada fusil que cargaba. Me aprendí las rutas del terreno de memoria, no porque nadie me lo ordenara, sino porque detestaba la sensación de ser subestimada. Finalmente, solicité el traslado a infantería. Mi oficial al mando intentó disuadirme. «Tienes cerebro», me dijo. «No hay necesidad de ir a donde vuelan las balas». Pero yo no temía a las balas. Temía pasar mi carrera atrapada tras el legado de otra persona. Así que seguí adelante. La infantería me enseñó resistencia. Me despojó de todo lo innecesario, dejando solo coraje e instinto. Corrí más lejos de lo que creía posible, luché más duro de lo que creía necesario. Y tras un año, me presenté voluntaria para algo más allá, la selección para operaciones especiales. Ahí fue donde el ruido se detuvo. No porque fuera más fácil, sino porque los que habían dudado de mí no podían seguir el ritmo. No hay espacio para la fanfarronería en mitad de una marcha de 20 kilómetros con carga completa. No hay lugar para el ego cuando estás con los ojos vendados, desorientada y te gritan en 3 idiomas diferentes. O cumples, o te vas a casa. Yo no me fui a casa. Me llamaban, la silenciosa, ese fue mi apodo durante el entrenamiento. Algunos asumieron que no hablaba bien el idioma. Nunca los saqué de su error. ¿Para qué habría servido? Con el tiempo, empezaron a circular historias. Una mujer que podía disparar mejor que los instructores. Que nunca alzaba la voz. Que nunca fallaba una marca en navegación urbana. Que nunca falló en un escenario de campo, ni una sola vez. No sabían mi nombre, pero llevaban mi historia consigo. Me convertí en un rumor, en un fantasma con botas reglamentarias. Algunos afirmaban que me habían desplegado de incógnito en Yemen. Otros susurraban que había desmantelado una red de armamento sin disparar una sola vez. Nada de eso era exacto, pero no intervine. No necesitaba el mérito. Necesitaba distancia. Porque las leyendas son más seguras cuando no llevan placas de identificación. Nunca busqué el reconocimiento.
Busqué mis propios estándares. Y en cada kilómetro que corrí, en cada pasillo que despejé, no solo estaba demostrando algo al ejército. Estaba construyendo una versión diferente de mí misma, una que no pudieran reducir a emocional, o ambiciosa, o testaruda. Seguía siendo F.A. Delgado. Pero ahora era una historia que no podían rastrear hasta mi árbol genealógico. Ni siquiera mi hermano podía reescribir eso. En el momento en que vi el horario, comprendí lo que significaba. Una rotación conjunta de fuego real en los viejos terrenos de entrenamiento cerca de la base de San Dalton, el mismo lugar donde mi padre había servido como instructor de armamento durante casi una década. El lugar donde su nombre aún era pronunciado con reverencia por el personal veterano y con miradas de soslayo por los más jóvenes. El campo de tiro era prácticamente su segundo hogar. Así que cuando lo vi en las órdenes, supe que él estaría allí. No que podría, sino que estaría. Y no pestañeé. 5 años antes, habría buscado una salida, solicitar un traslado, pedir un despliegue inmediato o presentarme voluntaria para un equipo remoto solo para evitar compartir código postal con él. Pero ahora no. No después de todo lo que había construido por mi cuenta. Había llegado el momento. No para una confrontación, ni para una venganza, solo para aportar claridad. Yo no era la misma mujer que él vio por última vez de uniforme. Y no necesitaba demostrárselo. Solo necesitaba que fuera testigo de ello, aunque nunca dijera una palabra al respecto. La mañana del ejercicio, preparé una mochila ligera. Un solo bolso, equipo estándar. Mi propio M24, el que me había acompañado desde Siria. La mayoría de la gente traía lo que la armería les daba esa semana. Yo prefería lo que había sido probado. Aquello en lo que podía confiar. Desgastado por la batalla. Me remangué la manga izquierda lo justo para dejar que el tatuaje respirara. Ya no lo ocultaba. No por orgullo, sino por propiedad. Ese tatuaje había sido ganado, no regalado ni heredado. Un símbolo grabado en la piel a base de sudor y silencio tras 19 días en el campo sin contacto por radio, guiando a civiles por terreno enemigo bajo una cobertura de francotirador que tuve que proporcionar sola. Sin ceremonias, solo una aguja y un cabo que me debía la vida. El trayecto a San Dalton fue tranquilo. El terreno familiar pasaba tras la ventanilla, pinos, caminos de grava, vallas metálicas flanqueadas por banderas desgastadas. Recordé caminar por aquí de niña, siguiendo los pasos de mi padre en los días de puertas abiertas, fingiendo que las líneas de fuego eran misiones secretas y que el eco de los disparos formaba parte de alguna orquestación heroica. En aquel entonces, pensaba que él era intocable. Ahora comprendía que simplemente era ruidoso. El verdadero poder pertenecía a aquellos que no tenían necesidad de gritar. Cuando llegué, las otras unidades ya se estaban formando. Aspirantes a fuerzas especiales, unidades de montaña, algunos equipos de logística asignados para observar. Nadie me conocía. Ese era el objetivo. Mi nombre seguía en la lista oficial, pero no figuraba ningún rango, me había asegurado de ello. Que vinieran primero las suposiciones. Que se asentaran. Luego hablaría en el único lenguaje que importaba, agrupaciones y roturas de cristal. Me registré en la mesa, firmé en la tabla con un bolígrafo que falló un par de veces y entregué mi identificación sin decir palabra. El sargento primero asintió y me indicó la asignación de calles. Calle 7. En el extremo más lejano. Tranquila, lejos de la charla, los altavoces Bluetooth y los egos. Perfecto. Mientras cruzaba el aparcamiento, lo vislumbré a él, mi padre, de pie con un grupo de instructores cerca de las calles centrales, con la tabla en la mano y todavía con esa gorra que nunca se quitaba. Seguía apoyándose en la pierna derecha como si su rodilla izquierda albergara un fantasma. No me vio. Todavía no. Pero yo sí lo vi a él. Y por primera vez en mi vida adulta, no me preparé para el impacto. Pasé justo por su lado con la cabeza alta, no como su hija,
sino como un soldado que ya no necesitaba permiso para ocupar su lugar. Lo vi antes de que él se percatara de mi presencia. Mi padre no había cambiado mucho. Su pelo se había vuelto casi completamente canoso, pero seguía cortado al ras, en el mismo estilo militar rígido que había mantenido durante toda mi infancia. Su postura era recta, casi agresiva, como si relajarse fuera a traicionar algo esencial en él. Incluso fuera de servicio, permanecía como un hombre que dirige la revista de un batallón. Estaba situado cerca de la torre de control central junto a otros 3 instructores. Con los brazos cruzados y la tabla apretada contra el pecho. Unas profundas líneas de expresión marcaban las comisuras de su boca, aunque nunca lo conocí por sonreír mucho, y una gorra descolorida le caía sobre los ojos, proyectando una sombra que siempre había hecho casi imposible leer su expresión. No me notó de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, fue por accidente. Yo estaba comprobando el cerrojo de mi fusil cerca del borde del banco en la calle 7, con las gafas de sol subidas y el sudor empapando ya mi nuca. Sentí el cambio antes de verlo, la forma en que el silencio se tensa un poco más cuando alguien te mira fijamente. Sus ojos pasaron sobre mí como si fuera otra recluta anónima en un mar de uniformes. Sin pausas, sin parpadeos, nada. Y reconocí que aquello todavía me dolía más de lo que quería admitir. Él siempre había sabido cómo borrarme sin mover un solo músculo. Un grupo de soldados jóvenes estaba cerca, caras frescas, la mayoría en sus 20, funcionando a base de cafeína y una confianza mal depositada. Uno de ellos se había fijado en mi nombre durante el registro. Se inclinó hacia su compañero y preguntó, lo bastante alto para que yo lo oyera, ¿es ella la Delgado que ascendió rápido por su padre? El otro se rió. Seguro que es el típico tema de herencia, mírala, probablemente está aquí para cubrir el expediente. No respondí. Ni siquiera me giré. Ese tipo de cosas solían afectarme. Solían darme ganas de gritar mi currículum, enumerar cada despliegue, agitar cada medalla hasta que alguien prestara atención. Pero ahora solo cargué el siguiente cargador. Cerca de allí, otro soldado se unió. Me pregunto si sabrá siquiera cómo ajustar la mira de ese trasto. Fue entonces cuando lo sentí, ese eco perezoso de la influencia de mi padre. No me conocían, pero podían verlo a él. Y lo imitaban de la misma forma en que los hijos repiten los chistes de sus padres, el tono, el desprecio, el sutil menosprecio. Esa era la parte que él nunca reconocía. Su silencio daba permiso a los demás. Ya no necesitaba insultarme directamente. Simplemente tenía que demostrar lo poco que yo importaba, y ellos lo seguían como si estuviera escrito en el manual de entrenamiento. Un nudo familiar se instaló en la base de mi garganta. Mantuve mi respiración acompasada, mis manos firmes. Me recordé lo que me había dicho antes de venir, esto no se trata de él. Pero estar allí, en ese mismo suelo de grava empapado de calor donde una vez aprendí a manejar un arma bajo su sombra, era difícil no sentirse como si tuviera 12 años otra vez. Demasiado ruidosa, demasiado emocional, demasiado ansiosa por ser aceptada por alguien que no tenía intención de dejarme entrar jamás. No me acobardé. No parpadeé. Metí el siguiente cartucho en la recámara, miré por la mira telescópica y no dije nada, porque el silencio fue la primera lección que él me enseñó. Y ahora era el arma más afilada que portaba. Hizo exactamente lo que yo sabía que haría. A mitad de la comprobación del equipo, justo cuando todos se estaban instalando en sus calles, la voz de mi padre cortó el aire, más fuerte de lo necesario, lo bastante aguda como para llamar la atención sin resultar obvia. Calle 7, gritó. ¿Quieres probar suerte con el blanco? Solo por diversión. Solo por diversión. Esa era su arma favorita. Sarcasmo envuelto en cortesía. Lo había empleado contra nuevos reclutas, viejos amigos e incluso oficiales subalternos. Pero cuando lo apuntaba hacia mí, conllevaba algo más que condescendencia. Conllevaba memoria. No me di la vuelta. No respondí de inmediato. Alguien cerca de mí soltó una risita.
Otro murmuró, «Uf, a alguien le ha tocado ser voluntaria». Todo era parte de la actuación. Pensaban que estaba novateando a una principiante, probando el eslabón débil, lanzando un hueso al desvalido para un momento de alivio cómico. No tenían ni idea. Él se acercó más, lo justo para que los demás se fijaran, lo bastante alto para que se inclinaran a escuchar. «No te preocupes», dijo, todavía sonriendo. «Sin presiones, dale al papel y lo consideraremos una victoria». Podía sentir las miradas sobre mí ahora, mitad curiosas, mitad divertidas. Uno de los soldados jóvenes dio un codazo a su compañero y susurró: «¿Va a disparar o se va a rajar?». Mantuve mi expresión neutral. Así era como él operaba. Preparaba la trampa con un chiste y luego observaba para ver si te humillabas intentando demostrar algo. Y si demostrabas algo, él lo declaraba inválido porque las condiciones no eran reales. Eras o bien el tonto que fracasaba o el tonto que se esforzaba demasiado. Conocía ese juego. Solía jugarlo en la mesa del comedor con palabras. Ahora lo jugaba sobre la grava con fusiles. Pero esta vez, dejé que él hiciera el movimiento de apertura. Asentí lentamente y me puse de pie, con cuidado de no moverme ni demasiado rápido ni demasiado despacio. Solo otro soldado haciendo lo que se le había pedido. Alguien aplaudió levemente. Otro silbó. El ambiente seguía siendo ligero. Esperaban un chiste. Bien. Que lo hicieran. Que creyeran que yo era solo otro nombre sin historia detrás. Que disfrutaran del momento antes de que cambiara. Tomé mi posición en la línea, ajusté la correa del hombro y comprobé la dirección del viento. No porque lo necesitara, era un hábito, un ritual. Cada movimiento preciso, automático. No para exhibirme, sino porque así es como te mantienes vivo cuando lo que está en juego no son blancos de papel. Detrás de mí, mi padre se cruzó de brazos. «Cuando estés lista», dijo. No respondí. No lo necesitaba. Esto no se trataba de estar lista. Se trataba de paciencia. Y yo tenía más de la que cualquiera de los presentes podía medir. Me apoyé en la culata, exhalé lentamente y dejé que mi mente se quedara en silencio. Pensaban que estaban viendo a alguien intentarlo. Pero yo no lo estaba intentando. Estaba recordando. La misión en Alepo. El disparo a medianoche en una azotea de Kandahar. Los 3 rehenes que traje a casa porque no me había inmutado cuando el viento cambió. Esto no era una actuación. Era memoria muscular y silencio forjado bajo presión. Y mientras me asentaba en la postura, un pensamiento me recorrió, ni amargo ni furioso. Simplemente sencillo y firme. ¿Qué rían ahora? Porque no estarían riendo por mucho tiempo. La verdadera confrontación no ocurrió en la línea de tiro. Sucedió en el silencio entre nosotros. Sin voces alzadas, sin declaraciones dramáticas, sin jadeos de la multitud. Solo un desafío silencioso enterrado en una mirada, y mi respuesta oculta en la forma en que caminé hacia la calle de tiro, pausada, tranquila, inquebrantable. Había traído el mismo fusil que llevé durante mi segunda misión en Irak. La pintura estaba desconchada cerca del cañón. La mira estaba ligeramente empañada por los bordes. No era llamativo ni estaba modernizado como los que traían los chicos jóvenes, montajes personalizados con miras láser y bípodes que parecían sacados de un catálogo. El mío era sencillo, pero tenía historia. Esa arma me había acompañado en tormentas de arena, despejes urbanos, vigilancia en azoteas y 12 horas inmóvil bajo hormigón roto en Mosul. No necesitaba parecer impresionante. Necesitaba funcionar. Y siempre lo hacía. Me registré sin vacilar, escribiendo, F. Delgado, en la tabla con trazos limpios y uniformes. Sin rango, sin título, solo el nombre que habían intentado olvidar y el que yo había trabajado tanto por reclamar bajo mis propios términos. El sargento primero de la mesa arqueó una ceja al mirar mi identificación y luego volver a la lista. ¿Delgado? ¿Algún parentesco?
Asentí una vez. Sí, dije. Algo así. Pasé de largo antes de que pudiera preguntar más. Calle 7. Lo bastante lejos de todos los demás como para que nadie pudiera agobiarme. Sin distracciones, sin ruido, solo el viento, el calor y el peso de algo mucho más pesado que el arma en mis manos. Mientras desempaquetaba el fusil y lo colocaba con cuidado sobre el banco, no miré hacia el puesto de los instructores, pero podía sentir que él me observaba. Conocía su postura. Sabía cómo cruzaba los brazos sobre el pecho cuando quería parecer imparcial, pero era todo lo contrario. Conocía la ligera mueca que asomaba cuando esperaba que alguien se quedara corto. Pero esto no se trataba de fracaso. Se trataba de control. Y del hecho de que esta era la única parte de mí que él nunca había controlado. Él me enseñó a disparar, sí, pero nunca me enseñó a ser dueña de ello. Eso vino después, en lugares donde su nombre no ofrecía protección y su reputación no tenía valor alguno. Ajusté mi mira, cargué un cartucho y comprobé de nuevo la velocidad del viento más por hábito que por necesidad. Entonces exhalé. El aire pesaba cargado de expectación. La mayoría de los hombres a mis espaldas seguían intercambiando bromas, figurándose probablemente que se reirían un buen rato antes del almuerzo. No sabían lo que venía. Yo no estaba allí para impresionarlos. No estaba allí para demostrar nada a una sala llena de voces compitiendo por sonar importantes. Estaba allí porque este era el único lugar, este momento exacto, donde mi padre no podía interrumpirme. No podía corregirme. No podía hablar por encima de mí. No podía alterar el resultado. Al blanco de papel al final de la calle no le importaban los linajes ni el legado. No le concernían los viejos rencores ni los chistes susurrados. Solo medía una cosa, la verdad. Y cuando el disparo finalmente sonó, nítido y preciso, fue el sonido más limpio que jamás había escuchado. No solo por su exactitud, sino porque, por primera vez en mi vida, supe que era total e innegablemente vista. En el momento en que el último disparo impactó, todo quedó en suspenso. No era simplemente silencio, era algo detenido, como si el aire hubiera estado conteniendo la respiración y no supiera muy bien cómo soltarla. Bajé el fusil despacio, lo dejé de nuevo en el banco y me puse de pie. No con rapidez, ni con triunfo, con determinación. No miré a mi alrededor. No lo necesitaba. Ya lo sabía. El sistema de recuperación arrastró el papel hacia adelante y allí estaba, 30 disparos, limpios, quirúrgicos, agrupados más estrechamente de lo que la mayoría de ellos encontraría en toda su carrera. El centro había sido aniquilado. No quedaba nada del ojo del buey salvo fibra triturada. Alguien soltó un taco por lo bajo. Entonces otra voz, más joven, rompió el ambiente con una mezcla de risa e incredulidad: acaba de batir el récord de Monteagudo. Nadie respondió. Porque la verdad flotaba con demasiado peso en el aire como para dejar sitio al humor. Me aparté de la línea, me quité los guantes y me remangué la manga izquierda, no deliberadamente, ni de forma dramática, solo lo suficiente para que mi piel respirara. El calor se había intensificado y el sudor de mi antebrazo se pegaba a la tinta como siempre hacía. Y fue entonces cuando lo sentí, miradas clavándose en mí. No casuales, ni curiosas. Conscientes. Un hombre dio un paso al frente desde el grupo a la sombra de la torre, mayor, de pelo plateado, todavía en forma de esa manera que arde lentamente. Su uniforme era impecable. Las barras de rango capturaban tenues destellos de luz. No era un cualquiera, se notaba por la forma en que los demás se desplazaban instintivamente cuando él se movía. Coronel Bracho. No lo había visto en años, pero reconocí su forma de andar al instante. No caminó hacia mí tanto como se desplazó, concentrado, deliberado. Su mirada cayó en mi brazo y se congeló. Miró un segundo de más. No porque no lo reconociera, sino porque lo hizo. La tinta en mi piel no era decorativa. No era nueva. No estaba pensada para ser admirada.
Era la insignia de francotirador de reconocimiento Delta, tatuada a mano, no a máquina, ganada en silencio tras completar una de las operaciones de certificación conjunta más extenuantes sobre el terreno. Solo 8 de nosotros pasamos aquel curso el año que yo lo hice. 3 ya no están vivos. No consigues ese tatuaje en una tienda. No hablas de él. No pides permiso para llevarlo. Sobrevives y luego alguien te lo entrega. El coronel parpadeó. «Eres tú», dijo en voz baja. Eso fue todo. Solo 2 palabras, media pregunta. Pero la incredulidad en su voz me dijo exactamente lo que él había asumido que sabía y lo que nunca esperó encontrar frente a él. Asentí una vez. Sin sonrisas, sin más reconocimiento del necesario. Que cargara él con el resto de ese peso por su cuenta. Tras él, varios oficiales más se habían reunido, siguiendo su mirada como depredadores que intuyen un cambio en el terreno. Uno inhaló bruscamente. Otro se acercó más, estudiando la tinta como si pudiera transformarse bajo su escrutinio. No lo hizo. Era real, permanente, ganada. Podía verlo en sus rostros, el cálculo mental que estaban haciendo, los fragmentos de historias que habían encontrado de pasada, los rumores sobre una francotiradora de una precisión imposible que nunca dejaba firma, nunca se presentaba a reconocimientos y nunca aparecía en las entregas de premios. Habían asumido que era un mito. Hasta ahora. No ofrecí ninguna aclaración. En ese momento, mi silencio lo comunicaba todo. Me retiré de la línea de fuego. Nadie habló. Los mismos soldados jóvenes que habían reído antes, que habían bromeado sobre hijos del legado y tiradores de salón, ahora miraban la grava como si albergara respuestas que sus fusiles no podían dar. Sin contacto visual. Sin comentarios. No hacía falta que ofrecieran ninguno. Su silencio era suficiente. Pasé por delante de ellos sin alterar el paso. Ni lenta, ni orgullosa, firme, medida, como la cadencia de la respiración entre presiones del gatillo. El espacio donde había habitado la duda ahora se llenaba de algo completamente distinto. No necesitaba aplausos. No necesitaba sus asentimientos ni sus reconocimientos susurrados tras manos ahuecadas. No necesitaba que admitieran que se equivocaban, porque ya lo sabían. El verdadero cambio no estaba en ellos. Estaba en él. No miré a mi padre. No de inmediato. Pero podía sentir su atención siguiéndome como el humo, acre, densa, imposible de evadir. Esa clase de humo que te persigue incluso después de haber abandonado el fuego. Conocía esa sensación. Había vivido dentro de ella toda mi vida. Él permanecía rígido, con los brazos cruzados, pero esta vez no por autoridad. No había confianza en el ángulo de sus hombros. Ni tranquilidad en su forma de inspeccionar el campo. Estaba demasiado quieto, esa clase de quietud que no es control, sino contención. Una presa intentando contener una inundación. No esperaba esto. Ni el récord, ni el tatuaje, y desde luego tampoco el silencio que le siguió. Durante años, él había construido su mundo sobre la autoridad, rango, disciplina, reglas de las que él era autor sin tolerancia para el disenso. Todo lo que creía sobre el poder se reducía al control, y yo me había deslizado fuera de su alcance. No alzó la voz. No intentó cuestionar lo que había presenciado, porque, ¿qué podría decir? El blanco de papel no mentía. La reacción del coronel no mentía. Las caras de asombro a su alrededor no mentían. Y mi presencia, innegable, sin disculpas, ya no requería su aprobación ni su desprecio. Se había pasado toda mi infancia definiéndome por lo que me faltaba. No lo bastante fuerte. No lo bastante obediente. No el tipo de soldado adecuado. Pero ahora yo había entrado en un espacio que él no podía narrar. Y eso le asustaba más que cualquier otra cosa. Me dirigí al banco de equipo y desmonté el fusil con calma, pieza por pieza, colocando cada componente con el paño de limpieza y movimientos precisos y metódicos. La rutina me anclaba. A mi alrededor,
El resto de la actividad en el campo continuaba, pero de forma distinta. El volumen había bajado. Las bromas se habían acallado. La arrogancia que había sido tan densa antes ahora se sentía más como vacilación, como si la incertidumbre finalmente hubiera agrietado el espejo en el que todos se habían acostumbrado demasiado a mirarse. Uno de los soldados más jóvenes finalmente se acercó, no para hablar, sino para devolverme un casquillo usado que se me había caído al suelo. Lo dejó en el banco, asintió una vez y se alejó. Eso fue todo. Pero significó algo. Aún así, no le devolví la sonrisa, ni respondí, no porque fuera indiferente a su gesto, sino porque tampoco necesitaba su validación. Mientras terminaba de limpiar el cañón y cerraba el estuche, miré de reojo a mi padre. Seguía observando. Seguía en silencio. Pero esta vez no era un arma. Era un testigo. Por primera vez, el silencio no era su instrumento. Era el mío. Porque ahora él no podía dar forma a lo que yo era, y tampoco podía atribuirse el mérito. Los susurros empezaron siendo pequeños, como el viento entre la hierba alta, pero se propagaron rápido. Alguien cerca del final de la fila sacó un teléfono. Oí el suave ritmo de dedos moviéndose sobre el cristal. Alguien tecleando en un buscador, sin molestarse siquiera en ser discreto. Otro soldado se inclinó y murmuró: «Tío, búscalo en Google». Francotiradora, sin registro público, tiene que haber algo. No se equivocaban. Había algo, solo que no mucho, porque así estaba diseñado. Unos años atrás, alguien en Internet había reunido fragmentos de informes, listas de despliegue y menciones de misiones que omitían nombres. La habían llamado «La Mujer Fantasma», una tiradora en reconocimiento Delta sin fotografía oficial, sin entrevistas, sin metraje de ceremonias. Solo un rastro de referencias en actas de misiones clasificadas y un fotograma borroso de un clip de dron granulado. La mayoría había asumido que era una invención, una narrativa construida para conseguir clics, hasta ahora. Mientras sus ojos pasaban de las pantallas a mí, pude ver cómo se formaba la conexión. La misma complexión, el mismo fusil, el mismo tatuaje. Me senté al borde del banco, con los brazos descansando relajados sobre las piernas. El calor había subido rápidamente. El sol de Texas nunca pide permiso, así que me remangué ambas mangas hasta el hombro, no para hacer una declaración, ni para posturear, solo para respirar. Pero en el momento en que la tinta apareció por completo, el campo de tiro se sumió en una clase de silencio distinta, cargada de reconocimiento. Ya no eran solo los soldados los que miraban. Un grupo de oficiales cerca de la torre había empezado a acercarse, con voces bajas y cortantes. Entonces, inesperadamente, una se separó de la formación. No vestía el uniforme de campaña estándar. Su placa de nombre no era visible. Sus movimientos eran seguros sin ser autoritarios. Se movía como alguien acostumbrada a observar a los demás con mucha atención. Reconocí esa postura. Se detuvo a unos pies frente a mí. «Delgado», dijo, no como una pregunta. Su voz era plana pero no hostil. Levanté la vista y me encontré con sus ojos. El reconocimiento pasó entre nosotras como una corriente. Ahora la conocía. Capitana Iris Mendoza, contrainteligencia. Habíamos trabajado juntas años atrás en una investigación encubierta sobre una red de tráfico de armas robadas en el sur de Siria. Ella había sido aguda, implacable y estaba enterrada tan profundamente bajo niveles de seguridad que incluso sus pedidos de café probablemente eran secretos. No dije nada. Ella no lo necesitaba. Sus ojos se dirigieron al tatuaje de mi brazo. Nunca cerraste tu expediente de salida. No era una acusación, sino una observación. La clase de observación que solo alguien en su posición se atrevería a expresar en voz alta. Asentí lentamente. No fue necesario, respondí. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si una sonrisa quisiera asomar pero se lo pensara mejor. A nuestro alrededor, el murmullo se intensificó.
Los que aún no habían hecho la conexión la estaban recibiendo de segunda mano. La sola presencia de Mendoza confirmaba lo que antes era especulación. Yo no era simplemente una soldado. Estaba conectada a algo más, la clase de trabajo de la que nadie presume. El que no aparece en las ceremonias de premios. El que pilla a la gente mintiendo en lugares donde los rastros de papel se enfrían. Uno de los sargentos jóvenes se acercó más, intentando claramente escuchar sin que se notara. Fingió revisar la línea de recuperación de blancos, pero sus ojos estaban fijos en mí. Permanecí inmóvil. No ofrecí nada. Simplemente me senté al calor, dejando que la verdad se asentara. Porque cuando has formado parte de una investigación que ha despojado capas de corrupción dentro de tus propias filas, aprendes rápido, las palabras son instrumentos. El silencio es un arma. Y en ese momento, el silencio estaba cumpliendo su tarea de forma más eficaz que cualquier informe que yo pudiera haber redactado. La capitana Mendoza echó un último vistazo a mi brazo, luego retrocedió y se disolvió en el fondo como el humo que se lleva el viento. Tan rápido como había llegado, se fue. Pero el eco de aquel intercambio permaneció. Todos lo vieron. Todos lo entendieron. Yo no me había limitado a batir un récord de tiro. Había entrado en aquel lugar portando una historia que ellos solo habían encontrado en sesiones informativas. Y luego la había confirmado con un suspiro, una cicatriz y una mirada. De repente, ya nadie se preguntaba quién era yo. Se preguntaban qué más sabía. La verdad es que no vine a aquel campo de tiro simplemente para saldar una cuenta personal. Vine porque, 2 años antes, me había topado con algo que empezó como un susurro y creció hasta ser un incendio forestal. Comenzó con una discrepancia, un solo soldado en nuestra rotación de despliegue que había sido autorizado mediante un curso especializado de guerra urbana al que yo sabía que nunca había asistido. El certificado era auténtico. El número de finalización del curso era auténtico. Pero él nunca había aparecido en la lista de clase. Yo misma lo verifiqué. Al principio, asumí que era un error administrativo. Quizás alguien tomó un atajo. Quizás un sargento de administración cubrió una cuota sin confirmar los nombres. Sucede, no a menudo, pero sucede. Pero entonces volvió a ocurrir. Y otra vez. 3 soldados, luego 5, luego 8, repartidos por diferentes unidades, pero todos compartiendo el mismo sello, certificados a través de un destacamento de entrenamiento bajo el paraguas regional de San Dalton. Un lugar en el que no había pensado en años, hasta que recordé que era su antiguo puesto. Mi padre había servido allí como asesor principal durante un largo periodo tras retirarse del servicio de campo. Técnicamente solo era un consultor, pero cualquiera que entendiera cómo operaban esos sistemas sabía que los consultores pesaban más que la mayoría de los capitanes. No estaban atados a las cadenas de ascenso. Tenían historia, respeto e influencia, y sabían dónde aplicar una presión silenciosa. No quería creerlo. Me dije que era una coincidencia, que alguien más estaba explotando su red de contactos, que quizás él no lo sabía. Pero cuanto más profundizaba, más difícil se volvía sostener esa versión de él. Los registros falsificados no eran sutiles. Eran seguros, sistemáticos, construidos sobre la base de que nadie volvería a comprobarlos, de que nadie cuestionaría una firma en un curso terminado, especialmente una que llevara el apellido Delgado. Así que empecé a documentar. No como una hija, sino como una operativa. Me integré silenciosamente en el equipo de auditoría interna de la Unidad de Investigación Criminal, fuera de registro, de manera extraoficial, técnicamente sin autorización. No lo estaba investigando a él. Estaba investigando el patrón. Así fue como me lo justifiqué a mí misma. No quería que fuera él. Solo quería localizar la brecha, cerrarla y contener el daño. Pero cuanto más rastreaba las aprobaciones, más se cerraba el círculo. Y su nombre seguía aflorando, no solo como testigo, ni meramente como referencia de un retirado, sino como punto de contacto. Al principio fue algo pequeño, iniciales en papeleo,
registros de llamadas desde su número conocido. Luego vinieron vínculos directos, reembolsos de viajes con su firma, exenciones especiales aprobadas bajo su ID de usuario, notas en los márgenes con su letra. Sacamos archivos físicos de un archivador con llave. Y allí estaba, su firma grabada junto a nombres que nunca deberían haber pasado el cribado. Fue entonces cuando comprendí que no era un error. Era un sistema, uno construido sobre favores, ego y el miedo a volverse irrelevante. La clase de sistema donde doblas las reglas por reclutas que te hacen sentir importante de nuevo. Esa clase donde la ética es opcional si nadie presta atención. Y yo estaba prestando atención. Pero todavía no había dicho ni una palabra. No entonces. Porque en el momento en que te mueves contra un hombre así, especialmente cuando es tu padre, más vale que estés segura de que el suelo bajo tus pies no va a ceder primero. Así que esperé. Recopilé información. Y elegí aquel campo de tiro aquel día sabiendo que él estaría presente, porque nada expone la podredumbre más rápido que la presión. Las pruebas estaban estratificadas pero no eran complicadas. Una memoria USB con grabaciones, conversaciones privadas entre oficiales que no sabían que yo estaba escuchando. Capturas de pantalla de intercambios de mensajes entre instructores intercambiando favores por plazas en los cursos. Avisos anónimos de instructores que habían llegado a su límite pero no querían ser los primeros en dar el paso. Registros financieros de un acuerdo paralelo operado en secreto que ofrecía certificaciones de cursos acelerados a cambio de honorarios de consultoría no oficiales. Cada documento era rastreable. Cada nombre vinculado a una fecha, una llamada telefónica, una marca de tiempo. También había descubierto algo peor, memorandos internos que habían sido alterados manualmente. No eran registros del sistema. Eran archivos PDF reales guardados de nuevo con revisiones pequeñas pero condenatorias. Soldados marcados como no aptos en el borrador original, de repente aparecían marcados como recomendados en la versión revisada. En uno de ellos, alguien incluso había añadido una anotación falsa de pruebas de campo, completamente fabricada. Cotejé los metadatos de las fuentes, crucé las marcas de tiempo de las modificaciones. No pasas una década en inteligencia de campo sin aprender a leer las huellas que deja el código. Y entonces, enterrada en una carpeta que había sido borrada pero no eliminada permanentemente, lo encontré. Un correo electrónico, corto, tosco, sin saludo. Solo una línea de texto y una firma. Sabía que esa chica causaría problemas, siempre ha sido una desafiante, eliminadla del grupo de candidatos. Remitente, Teniente Coronel A. Delgado. No estaba dirigido a nadie directamente, pero los metadatos nos decían lo suficiente, había sido reenviado 2 veces dentro del sistema de San Dalton. Las decisiones habían seguido su curso. Me habían sacado de una lista corta en la que ni siquiera sabía que estaba. Esa fue la parte que me quemó, no el insulto, sino la invisibilidad. No me había dicho que no estuviera lista. No me había llamado para expresar sus preocupaciones. Simplemente me había borrado, de forma silenciosa y quirúrgica, como si fuera una entrada inconveniente en una hoja de cálculo. Siempre había sabido que él me veía como algo menos. Pero aquello era la confirmación. Aún así, no reaccioné. No entonces. Registré el archivo, lo etiqueté y archivé el rastro. Porque si iba a sacar esto a la luz, sería bajo mis propios términos. No con rabia, no como una hija que busca represalias, sino como una profesional que expone una brecha de seguridad. Él me había enseñado a ser silenciosa, disciplinada y estratégica. Simplemente nunca imaginó que algún día volvería esas mismas herramientas contra él. La sala de la audiencia no era impresionante. Ni siquiera era un tribunal propiamente dicho, solo una sala de formación reconvertida con sillas plegables, 3 banderas y 2 filas de oficiales superiores que habían presenciado lo suficiente a lo largo de los años como para permanecer impasibles ante casi cualquier cosa. Pero me mantuve recta de todos modos, vestida con el uniforme limpio, las botas pulidas y mi placa y tarjeta de seguridad fuera de la vista.
No estaba allí para exhibir nada. Estaba allí para terminar algo. Mi padre se sentó frente a mí en la mesa designada para el personal implicado, todavía no como acusado, sino como figura de interés. Tenía las manos entrelazadas y su expresión era ilegible. Pero capté la tensión en su mandíbula, la forma en que parpadeaba una fracción de segundo demasiado despacio. No había previsto mi presencia. Ciertamente no había previsto que yo hablara. No me habían programado para testificar. Pero tras la apertura de la audiencia, el oficial que presidía me invitó a contribuir. Me levanté. Sin guión. Sin vacilaciones. Señora, comencé. Lo que voy a presentar no es una declaración de queja. Es un informe, con todas las fuentes citadas y verificado de forma independiente. Mi papel aquí es doble. Soy tanto testigo como investigadora. Una pausa. Luego coloqué el paquete sellado sobre el escritorio. En el interior hay documentación sobre la manipulación de registros de entrenamiento a lo largo de más de 3 años, originada por personal adscrito a la unidad de certificación de San Dalton. Se incluyen registros firmados, asientos financieros, entrevistas redactadas y un análisis del rastro digital. He identificado la cadena de aprobaciones que llega, en múltiples ocasiones, hasta el teniente coronel Alejandro Delgado. Ningún jadeo. Ninguna protesta. Solo silencio. Mi padre no habló. Tampoco apartó la mirada. Me giré hacia el panel. También hay una nota secundaria adjunta a un correo electrónico interno que me nombra directamente como un estorbo. Esa nota se utilizó para alterar mi estatus de candidatura durante un proceso de selección clasificado, sin mi conocimiento ni derecho a apelación. Ese fue el momento en que dejé de leer, porque todo lo demás que requerían estaba contenido en la carpeta. La verdad. Las pruebas. El sistema. Me giré de nuevo hacia él, no como su hija, sino como la mujer a la que él había intentado eliminar. Él volvió a parpadear, más despacio esta vez, y luego se movió en su silla. El oficial que presidía le preguntó si deseaba responder. No lo hizo. Simplemente sacudió la cabeza y dijo, en voz baja, no, señora. Y fue entonces cuando supe que no iba a impugnarlo, porque no podía. Había tomado cada arma que él había usado alguna vez contra mí, la duda, el silencio, el control, y las había desmontado una a una. No con venganza. Con claridad. Y cuando salí de aquella sala, no me sentí triunfante. Me sentí libre. Las consecuencias no fueron ordenadas. La justicia rara vez lo es. Algunos me llamaron heroína. Escribieron en foros militares sobre la integridad y el valor, sobre lo que hace falta para pedir cuentas incluso a la propia familia. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes anónimos de gratitud de soldados que habían visto cómo sus propios líderes escapaban de cosas peores. Pero otros tantos me acusaron de traición. Los susurros se movían por canales secundarios, fue contra su propia sangre. Si puede hacerle eso a su padre, imagina lo que te haría a ti. Algunos me llamaron hambrienta de poder. Otros insistieron en que tenía motivos personales. Unos pocos incluso sugirieron que lo había fabricado todo para avanzar en mi carrera. No respondí. No me defendí. Porque nada de eso importaba. No había hecho esto buscando validación. Ni por los titulares. Ni siquiera por cerrar una etapa. Lo hice porque el uniforme merecía algo mejor. Porque los soldados que se presentan cada día y hacen el trabajo difícil y poco glamuroso, los silenciosos, los ignorados, los que nunca avanzan por sonreír a la persona adecuada en la habitación adecuada, merecen saber que el sistema no ha sido comprado por completo. Lo hice porque amo al ejército. No la política, ni la jerarquía, ni la mitología. El trabajo. Y si proteger eso significaba exponer a mi padre, entonces ese era el precio. Una semana después de la audiencia, mi teléfono sonó. Casi no respondo. Número desconocido, sin mensaje de voz. Dejé que sonara 1, 2 veces.
Algo en mi interior se tensó. Entonces lo cogí. Diga. Una pausa. Luego una voz que no había oído en 4 años, cansada, baja, con los bordes suavizados por el tiempo. ¿Eres tú, Fernanda? Me quedé inmóvil. No fue la pregunta. Fue el tono. Soy yo, dije. Otra pausa. ¿Por qué lo hiciste? Su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué me has hecho esto? No era una acusación. No era rabia. Era confusión, como un hombre incapaz de determinar cuándo la casa que construyó había dejado de pertenecerle. Me quedé con aquello un largo momento antes de responder. No te lo hice a ti, dije en voz baja. Lo hice por ti. ¿Qué demonios significa eso? Respiré hondo. Significa que lo hice para detener la clase de liderazgo que corrompe el sistema que una vez me dijiste que respetara. Otro silencio, luego la exhalación más tenue, parte suspiro, parte rendición. Siempre fuiste una desafiante, murmuró. Podría haber discutido. Podría haberle recordado que el desafío es, a veces, la única forma de mantenerse íntegra. Pero no lo hice. Dejé que se quedara con aquello. No se despidió. No colgó. Simplemente se quedó callado. Luego la línea se cortó. Pasaron 2 semanas antes de que llegara algo más. No esperaba ninguna actualización, el proceso del tribunal se mueve despacio, especialmente cuando hay nombres destacados de por medio. Entonces llegó el sobre, entregado en mano por mensajeros militares internos, estampado con el sello de la Oficina de Justicia Militar. En el interior había una declaración suya, mecanografiada, firmada y fechada. Una admisión formal de responsabilidad. No solo por las certificaciones falsificadas, sino por orquestar el sistema que las rodeaba, instruir a oficiales subalternos para que ignoraran las señales de alerta, aprobar listas que sabía que eran inexactas y aprovechar su nombre para asegurar plazas que, según él, servían a los mejores intereses del ejército. No era un acuerdo de culpabilidad. Era una confesión. Adjunta había una petición personal para que sus acciones no trajeran consecuencias que pusieran fin a las carreras de los oficiales subalternos implicados. Siguieron mi ejemplo, escribió. Si hay culpa, es mía. Fue inesperado, no solo por la honestidad, sino por el tono. No buscó justificaciones. No redistribuyó la culpa. Simplemente la reconoció, línea por línea, sin condiciones. Se leía como el texto de un hombre finalmente dispuesto a dejar de apuntalar los muros con excusas. Aquello debería haber sido suficiente. Pero luego estaba la carta, doblada por la mitad, escrita a mano, breve. 3 frases, solía pensar que eras blanda. Que no tenías lo que hacía falta. Me equivoqué. Eso fue todo. Sin saludo, sin despedida. Solo esas palabras. 3 líneas que impactaron con más fuerza que todos los años de silencio combinados, cada mirada gélida, cada comentario de menosprecio que me había dirigido alguna vez. Nunca me había escrito antes. No así. Al crecer, las únicas palabras que recibía de él eran correcciones, advertencias u órdenes. Cualquier elogio que existiera llegaba indirectamente, destinado a los oídos de otra persona, o envuelto en un sarcasmo tan denso que nunca podías estar segura de si era real. Pero esto era inequívoco. Y comprendí que le había costado algo ponerlo por escrito. Aún así, no sabía qué hacer con ello. Sostuve la página durante horas, la releí 10 veces, la doblé y desdoblé hasta que los pliegues suavizaron la tinta. No lloré. No la apreté contra mi pecho como si fuera un recuerdo recuperado. Pero tampoco la tiré. Porque quisiera o no, aquellas palabras tenían peso. No reparaban lo que se había roto, pero confirmaban que algo se había roto. Y viniendo de alguien como él, aquel reconocimiento era más de lo que jamás había previsto. Nunca respondí, ni a la carta, ni a su mensaje. Ni siquiera cuando volvió a llamar,
2 veces, dejando mensajes de voz que empezaban con silencio y terminaban con el sonido de su respiración. No lo estaba ignorando por despecho. Simplemente no sabía qué decir. Porque para cuando las palabras pudieron formarse, el daño ya se había asentado en su forma final. Ya no se trataba de venganza. Ya ni siquiera se trataba del todo de justicia. Se trataba de un ajuste de cuentas, con quién había sido él, con quién me había convertido yo y con la distancia entre nosotros que nunca se pudo acortar. Algunas noches desplegaba la carta de nuevo, esas 3 líneas, y me preguntaba qué clase de hombre podría haber sido si no hubiera tenido tanto miedo a la ternura. Si no me hubiera enseñado que el silencio era más seguro que la honestidad. Si no se hubiera esforzado tanto por controlarlo todo que se olvidó de cómo simplemente ser testigo. No lo odiaba. Nunca lo había hecho. Incluso en mis momentos de mayor furia, solo había querido que me viera, no como a una soldado, no como a una hija, sino como a una persona. Alguien que existía fuera de su sombra. Alguien que podía elegir lo que era correcto sobre lo que era conveniente, incluso cuando tenía un coste. Y quizás escribir aquella carta fue su forma de decir que, finalmente, él también lo había hecho. Aún así, no busqué un reencuentro. No necesitaba un abrazo ni una conversación donde fingiéramos que años de daño podían deshacerse con un puñado de palabras bien escogidas. Solo necesitaba que él cargara con su propia responsabilidad. Y parece que lo hizo. El tribunal lo despojó de su papel asesor. Perdió los honores que una vez se susurraban en las reuniones familiares. Su rostro dejó de aparecer en los materiales del ejército. Se desvaneció silenciosamente, de forma casi apropiada, en el fondo. Pero yo me quedé. Y seguí trabajando. Porque siempre hay más batallas por delante. No de las que implican fusiles o medallas. De esas en las que entras en habitaciones que te quieren pequeña y te mantienes en pie de todos modos. Guardé la carta en una pequeña caja de madera al fondo de mi armario. Nunca se la enseñé a nadie. Nunca la mencioné en voz alta. Pero nunca la olvidé tampoco. Porque a veces la forma más poderosa de reclamación no es la destrucción. Es la dignidad. Y la gracia de alejarse antes de que la otra persona esté preparada para admitir que se equivocaba. Regresé al campo de tiro meses después, no como competidora, ni como poseedora de un récord, sino como algo completamente distinto. La misma grava crujió bajo mis botas, el mismo calor se asentó sobre mi piel. Nada visible había cambiado y, sin embargo, todo se había desplazado. Las viejas voces eran más tenues. Las dudas, más pequeñas. No llegué buscando una confrontación. Llegué con un propósito. La calle 7 estaba abierta. Parecía estarlo siempre. Algunos lugares guardan su propia memoria. Aquel tramo de hormigón y madera desgastada me había visto fracturarme, mantenerme firme y finalmente ponerme en pie sin vacilar. Se había convertido en algo más que una calle. Era un umbral. Esta vez no traje mira telescópica, solo una tabla, un manual de entrenamiento y un par de ojos que habían visto demasiado como para conmoverse por el ruido. Un grupo de soldados jóvenes estaba cerca del perímetro. Caras nuevas en su mayoría, algunos con cintas todavía impecables de una ceremonia reciente, ansiosos e inquietos. Esa clase de postura que señala el deseo de aprender pero demasiado orgullo para preguntar. Uno de ellos, un soldado raso, no podía tener más de 20 años, se acercó con cautela. Sus pasos eran cuidadosos, respetuosos. Parecía alguien que había escuchado 100 versiones de una historia y finalmente se había topado con la persona que podía confirmar si era real. Se aclaró la garganta. Señora, ¿es usted la francotiradora de las historias de la Unidad Delta? Dejé que la pregunta se asentara un momento, no por efecto dramático, solo para sopesarla adecuadamente. Lo miré. Lo miré de verdad. No se estaba burlando. No estaba persiguiendo una leyenda. Quería saber. Le ofrecí una sonrisa tranquila. No, dije.
Solo soy alguien que aprendió cuando debe estar callada. Aquella respuesta impactó con más fuerza de la que esperaba. Él asintió, casi con reverencia, como si aquello explicara más de lo que cualquier historia jamás había hecho. Quizás así fue. No necesitaban un héroe. Necesitaban un ejemplo. Algo real, tangible, un recordatorio de que la compostura puede ganar la guerra, de que la moderación no es debilidad y de que hay una fuerza genuina en negarse a actuar de cara a la galería. No traje medallas. No exhibí mi rango. Mi placa de nombre estaba guardada en mi bolso. Ya no la necesitaba para que hablara por mí. El sargento del campo me hizo un gesto. La clase es suya, dijo simplemente, y se apartó. Tomé mi posición, no en la calle 7, sino al lado de ella. Porque no estaba allí para disparar. Estaba allí para instruir. Me preguntaron cómo sostener el fusil. Les enseñé cómo respirar. Inhala en 4 tiempos, exhala en 6. El control no se limita a la mano en el gatillo, vive en la mente detrás de la mira. Cualquiera puede apretar. No cualquiera puede esperar. Me preguntaron cómo seleccionar un objetivo. Les enseñé cómo observar. No tengan prisa. No parpadeen. No permitan que la adrenalina sea la autora de sus decisiones. Se lee el viento, la distancia, el brillo del calor. Se escucha lo que no se dice. Se ve el terreno no por su amenaza, sino por su ritmo. El suelo se comunica si sabes cómo leerlo. Me preguntaron cómo rendir bajo presión. Les enseñé cómo permanecer inmóviles dentro del caos. Cómo evitar que sus pensamientos consuman su visión. Cómo distinguir el miedo del instinto. Cómo dejar que la razón hable más alto que el pánico. Uno no entrena para eliminar el miedo. Entrena para seguir moviéndose a pesar de él. No hablé de gloria. No compartí historias de guerra. Eso no era lo que necesitaban. Necesitaban la verdad, esa que existe entre las victorias. La que perdura a través del fracaso. La que se queda cuando terminan los aplausos. En un momento dado, uno de los soldados, un chico callado, con excelente equilibrio y un ritmo todavía mejor, me preguntó cuál solía ser mi nombre en clave. Hice una pausa y luego respondí, no tenía. No lo necesitaba. Él se rió. Es la cosa más impresionante que he oído nunca. Sonreí, solo un poco, y volvimos a los ejercicios. El día terminó como terminan casi todos, botas polvorientas, hombros doloridos y cuellos quemados por el sol. Pero mientras recogían, noté que algo cambiaba en su postura. Menos fanfarronería, más atención. Menos ruido. Como si la lección hubiera echado raíces en algún lugar más profundo que la técnica, como si algo esencial se hubiera quedado grabado. Caminé de vuelta a la calle 7 a solas. Nadie me siguió. No hacía falta. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña placa de metal. No era oficial, solo algo que había encargado meses antes pero para lo que nunca había encontrado el momento adecuado de colocar. La atornillé a la madera sobre el banco de descanso. 4 palabras, reservado hasta su regreso. No necesitaba que supieran que se trataba de mí. Pero necesitaba saber que había dejado algo atrás. No por reconocimiento, sino por legado. Esa clase de legado que te enseña cómo apuntar sin odio, cómo aguantar sin aplausos y cómo mantenerte firme en la tormenta sin pedirle que cese. Y quizás cómo marcharte cuando el trabajo ha terminado. Me preguntaron una vez por qué nunca me convertí en instructora oficial. Con todas las condecoraciones, el récord y los años en el campo, podría haber tenido el título, una placa en la puerta, un aula y un horario lleno de reclutas con los ojos muy abiertos. Siempre daba la misma respuesta, porque no todo debe transmitirse a través del lenguaje. Algunas lecciones son silenciosas, no se dicen, se transmiten en cómo te comportas, no en cómo te describes a ti misma. Puedes enseñar a alguien a apuntar, pero no a reconocer cuando no debe disparar. Puedes desglosar la técnica de respiración,
pero no la razón para mantenerte firme cuando hay una vida en juego. Puedes describir la supervivencia, pero no lo que exige sobrevivir a ti misma. Esa clase de entendimiento no habita en las carpetas. Está grabada en la piel, en el silencio, en la memoria y, a veces, en la tinta. El tatuaje de mi brazo había empezado a borrarse, sus bordes suavizados por años de sol y polvo. Reconocimiento Delta Sniper, grabado a mano, no a máquina. Ganado en una prueba de fuego donde no se prometía ninguna medalla y nunca se revelaba ningún nombre. No era hermoso. No estaba diseñado para impresionar. Estaba destinado a recordar. Renuncié a él una tarde, no con pesar, sino con respeto, junto al fusil que había viajado conmigo por más mapas de los que podía contar. Lo había limpiado más a menudo de lo que había hablado con la mayoría de la gente en mis 20 años. Me había mantenido firme cuando mi voz temblaba. Había estado presente en acantilados azotados por el viento, ruinas desérticas y azoteas empapadas por la lluvia. Teníamos una historia, pero era el momento. Envolví el cañón en un paño, no uno reglamentario, sino uno suave. Lo coloqué con cuidado en un estuche largo de madera, cerré la tapa, eché la llave una vez, me metí la llave en el bolsillo y nunca volví a usarla. Regresé al campo de tiro una última vez. La calle 7 seguía abierta. La brisa todavía se movía entre los postes. El polvo seguía acumulándose en las esquinas de la tabla de puntería. Unos pocos reclutas nuevos estaban a un lado, mirando en silencio. No hicieron preguntas. Quizás sabían que era mejor no hacerlas. Al final de la calle, cerca del banco desgastado donde solía dejar mis guantes y la mira, se había añadido una placa nueva. Pequeña, oscura, grabada con letras limpias, reservado para la sargento primero Delgado, hasta que ella diga lo contrario. Sin flores. Sin ceremonia. Solo espacio. El espacio que guardaba el recuerdo de lo que yo había entregado. El espacio que no requería ningún monumento para honrar a un fantasma. No cerraron la calle. Eso habría sido demasiado definitivo, demasiado ruidoso. En su lugar, la dejaron intacta, como si estuviera esperando. No por un regreso, ni por aplausos. Solo por permiso. Nunca me despedí de la calle 7. Uno no se despide de las partes de sí misma que la transformaron. Sigues adelante y las llevas de forma diferente, a veces en tu paso. A veces en tu silencio, a veces en las historias que otros cuentan sin darse cuenta nunca de que están hablando de ti. Antes de despedirnos, me encantaría preguntarles, ¿desde dónde nos están viendo? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente, o una noche tardía donde historias como esta les hacen compañía? Déjenlo saber en los comentarios. Los leo todos con gratitud. Y si esta historia les llegó a tocar algo por dentro, por favor consideren suscribirse al canal, no solo para escuchar más relatos como este, sino para formar parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir su tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estén, espero que lleven esta historia consigo. Y recuerden, a veces el milagro no llega a su puerta. Espera pacientemente hasta que ustedes estén listos para abrir el corazón. Cuídense mucho. Y si alguna vez se encuentran en un campo de tiro y la calle 7 está vacía, quizás solo asientan hacia ella y déjenla estar.